Otra vez aquí, ya estamos por el tercer capítulo. Bueno, bienvenidos a Vozcast, el podcast de Vega de Somos Bea y Astrid, el antes y el después en la autopublicación de tu libro. ¡Ole! Está mejorando. Tenemos que ir mejorando. Sí, bueno, poco a poco tenemos que ir mejorando esta primera frase de introducción. O sea, la gente que nos habéis visto en el segundo capítulo, que espero que seáis todos, y estáis ahora aquí en el tercero, pues nada, vais a ver que de profesionales tenemos poco. en cuanto a la introducción del podcast se refiere. No, sí. Pero bueno, hoy es el tercer capítulo, Bea. Sí. Como tú y todos los que nos están viendo lo saben. Es que nos hemos puesto y no paramos. Sí, exactamente. Nos estamos volviendo un poco adictas a esto. Sí, es pero bueno. Es muy divertido, creo. Sí, tenemos acá rienda suelta, o sea que nadie nos para. Eso es lo mejor. Pero bueno. Ese es el problema, que nos dejan hacer lo que queramos. Ese es el problema. Sí, claro. Que no vea esto nuestra jefa. El podcast que tu jefe o jefa no quiere que veas. No. Exacto, entonces, nada, para hoy creo que hemos preparado también un tema súper interesante como el primero y el segundo. Por supuesto, todos son muy interesantes. Y nada, iba a tomar. Ya, lo que vamos a hablar el día de hoy creo que es un tema súper común y creo que es de mucho interés para muchas personas, sobre todo para todas las personas que están ingresando a este mundo súper grande y raro de la autopublicación. Así que bueno, sin dar más explicación ni nada, pues el tema de hoy van a ser los 10 errores más comunes al autopublicar tu primer libro. ¡Ole! ¡Bravo! Nos encanta hablar de errores, porque los cometemos todos los días. Pues efectivamente vamos a hablar de los 10 errores más comunes a la hora de autopublicar un libro. Y bueno, lo hemos dividido en 10 puntos, pero yo incluso añadiría que está dividido como en dos partes, como siempre hacemos. El antes, los errores del antes y los errores del después. Así que nada, yo creo que empiezo, me toca un poco, ¿no? Siempre empiezo yo. A lo mejor adelante, ¿no? Algún día podemos reprobar un capítulo en el que empezarás tú. Bueno, si no, puedo hacer mi capítulo sola también. algún día pasará esto. No. Bueno, voy a empezar por el primer punto, que para mí creo que es de los más importantes. Bueno, todos son importantes, pero no sé. Este me hace especial gracia, entre comillas, porque se refiere a la falta de profesionalidad en cuanto a la estética del libro se refiere. Me hace gracia porque es verdad que muchas veces las personas dicen como, bueno, mientras lo del interior esté bien, es decir, enganche, el exterior o cómo se vea la maquetación o cómo se ve el estructura del libro, quizás no es tan importante y por desgracia no es así. Esto ya lo íbamos diciendo en repetidas ocasiones, lo vamos yo creo que a repetir hasta la saciedad, pero aunque no nos guste, lo primero que entra por los ojos de cualquier cosa, de cualquier producto, persona, animal o cosa, es con lo que nos quedamos. Yeah. Entonces la primera impresión es súper importante, y para la primera impresión, ¿qué es lo primero que ves de un libro? La portada. Genau. Me ha costado, me ha agarrado fría. Es la portada, y lo que muchos tendemos a hacer, que es lo siguiente: cogemos un libro, lo abrimos. Ah, bueno, pues ¿cuántas páginas tiene? Ah, pues mira, aquí tiene una florecilla o no sé qué, o... No sé, mira, este libro me viene genial de ejemplo, ¿no? Porque tú, según lo abres, lo primero que es esto, o sea... Ya me están empezando ganas de empezar a leerlos. O sea, entre la portada y esta primera hoja, maravilloso. Entonces, el tener en cuenta, por ejemplo, esta falta de profesionalidad, el que la portada, el diseño de la portada o el diseño de la maquetación no estén bien hechas, es uno de los errores más comunes. Y es uno de los errores más comunes porque muchos autores y autoras piensan que no son necesarios contratar servicios profesionales, y es verdad que en muchas ocasiones pues quizás no es tan necesario, pero hay en otras que si no disponemos de las herramientas o de los conocimientos para hacerlo, va a ser impepinable. Va a haber que contratar esos servicios editoriales de maquetación o diseño de portada sí o sí, porque si no tenemos las herramientas nosotros o no sabemos, no tenemos a nadie a la que nos ayude, por muy bien que esté, por muy buena que sea esa historia, no va a dar enganche. Y enlazando con esto, el segundo error que yo añadiría sería la falta de errores ortotipográficos o gramaticales. Y esto sucede mucho porque tendemos a terminar el libro y a leerlo solo nosotros. Justo de esto estuvimos hablando en el anterior capítulo, ¿verdad? De los lectores beta. Eso es. Que decíamos, bueno, no siempre nos tienen que dar el visto bueno o tenemos que intentar afrontar las críticas, pero es que
otra de las funciones de estos lectores beta o de las personas que vayan a leer el libro por nosotros es corregirnos las faltas gramaticales. O sea, que aquí si tienes un amigo o amiga conocido que se dedique a ello, que sea profesor de lengua y literatura, o profesora, O sea, no sé, que tenga más esos conocimientos. O sea, que simplemente tenga conocimiento en el tema, porque Exacto. claro, no uno, o sea, yo considero que escribo bien y que podría revisar un texto, pero Claro, para pero- ver un tema gramatical o eso, para el es tema de la algo. maquetación y todo eso, pues ahí Exacto. necesitaría salir un Pero más incluso en el tema de la profesional, pero- ortografía muchas veces a los mundanos, a las personas de pie del día a día se nos escapan, ¿no? No. Esos serían los 2 primeros puntos. Bueno, como tercer punto y teniendo también que ver con todo el tema del exterior, súper importante, sería la sinopsis de la contraportada. Porque aquí, Astrid, tenemos o por defecto, o por exceso, o porque pongo la biografía en vez de el resumen o la sinopsis de lo que va el libro. Hay una variedad infinita dentro de los errores en cuanto a la sinopsis de la contraportada se refiere. No. Pero estáis de suerte porque tenemos un artículo en nuestro blog dedicado exclusivamente a este punto, a cómo podemos redactar una buena sinopsis de un libro en nuestra contraportada, con ejemplos también de autores de VOD, de Books on Demand. Exacto. Así que, ya sabéis, para no cometer el error tenéis que ir a nuestro blog. Y Exacto. luego, el cuarto punto, creo que ya vamos ya por el cuarto, pero es que este también, claro, tiene que ver con el exterior, el interior, todo va súper relacionado. Sería escoger mal los detalles de fabricación de tu libro. No. Claro, hay que tener en cuenta, por ejemplo, que si es un libro infantil, me viene genial que hemos puesto hoy este aquí, muchas veces el hecho de que sean de tapa dura es súper importante, porque van a ser libros, en este caso, manipulados por niños, por ejemplo. Entonces, que sea tapa dura para que no se... simplemente el papel fotográfico también es súper importante, porque van a ser manipulados por niños. También si encima Pues hay no, imágenes... exacto, eso también, o sea... Súper importante tener en cuenta los detalles de fabricación. Exacto. Si es un libro que va a contener muchas imágenes, hay que escoger papel fotográfico. Exacto. Si es un libro dedicado a niños y niñas, la tapadura es muy importante. No quiere decir que no haya libros en el mercado infantiles que tengan tapa blanda, sí, pero yo creo que siempre Lo la más tapadura... recomendable, ¿no? O Exacto. sea, las características de tu libro también tienen que depender mucho y Ujú. estar acorde al tipo de género que tú estás ofreciendo en el mercado. Y también es bueno de mencionarlo que, claro, estos libros que siempre ponemos acá son ejemplos de lo que nosotros hacemos. Entonces, claramente, entonces, claro, en Books on Demand, en VOD, también ofrecemos este tipo de portadas. La tapa dura, ofrecemos el papel el papel fotográfico, ¿no? El papel fototipográfico, que Fototipográfico. de 120 gramos y 200 gramos. Exactamente. Sí. Y también ofrecemos esta parte de asesoramiento, es decir, no es algo que tú tengas que saberlo ya según empiezas, o incluso a lo mejor andas un poco más perdido o perdida, pero pues, nos llamas o nos escribes un mail y te contamos, ¿no? Y aparte es mucha información nueva que vas a adquirir y aprender en el camino de la autopublicación. Y claro, porque no tienes que saberlo todo el primer día que tú decides publicar un libro. Exacto. Así que estos serían los 4 primeros puntos que yo resumiría en cuanto a todo lo que tiene que ver la edición, escritura / edición del libro. Y ahora, si habéis visto el segundo capítulo de este podcast, llegaríamos al tercer punto que tendría que ver con el de publicar y que también tiene que ver con la consecución de los errores, la autopublicación. Exacto. Entonces, bueno, así vamos el cuarto. Entonces ese sería el quinto. El quinto error. Creo que un error también muy común es no saber o no analizar cómo se ve el mercado al que estás ingresando, ya sea por el mercado literario en general o el mercado específicamente del género de tu libro. O sea, quiénes están ahí, cómo es que se manejan los autores que están dentro del género, qué tipo de libros ya existen, cómo es que esto funciona, cómo funciona la venta de un libro. O sea, porque claro, cada producto es diferente, entonces no se vende de la misma manera que se vende un auto, pues no se vende un libro. Exacto. No, y también ese público objetivo, ¿no? Exactamente. Al que va hablando de libros de niños. Si has escrito un libro infantil, esto creo que lo hicimos también en un vídeo que tenemos en nuestras redes sociales, pero es que es un ejemplo buenísimo. Es decir, si tú has escrito un libro infantil, pues quizás dejar unas copias del libro en escuelas infantiles o en centros lúdicos donde asisten muchos niños, pues va a darle más visibilidad a tu libro. Exactamente. Eso es un estudio de mercado, chicos. Exacto. O sea, es conocer cuál es tu público objetivo, a dónde te vas a dirigir y dónde está tu público objetivo, dónde los encuentras. Si tienes que ir a escuelas, por ejemplo, a kindergarten, ¿cómo le llamas? Tu jardín de niños. Jardín de infancia, guarderías. Yeah.
Bueno, pues dependiendo, ¿no? Del público objetivo que tú tengas, pues ves más o menos y analizas el mercado en el que te en el que te vas a desenvolver y en el que va a estar, el que tu libro va a formar parte de. Luego, como sexto punto, tenemos también algo para personas con poca paciencia. Como... Yo estoy aquí. Cuando Dios reparte la paciencia, yo estaba dormida, no estaba en esa fila colocada. No, o sea, yo tampoco me considero la persona más paciente del mundo, pero a ver, conmigo, acá en esta sala pues hay una ganadora. Sí, claramente. Entonces, nada, como sexto punto, creo que también es muy importante considerar que la autopublicación toma tiempo y querer publicar tu libro demasiado rápido, sin considerar y saltarte pasos, solamente va a hacer que tu resultado no sea bueno, que tu libro no llegue tan lejos como te gustaría. Eso es. Y que las personas que quieres que te lean, pues simplemente no te encuentren. Exacto. Entonces, creo que publicar el libro simplemente por querer hacerlo y ya está, y quiero que salga y que esté en el mercado, pues no lo recomendaría. Claro, es que hay personas dentro del mundo, bueno, de la publicación, autopublicación, independientemente, que pueden hacerlo por dos motivos, o yo los uniría en dos. Uno, porque realmente es su sueño, o uno de los objetivos vitales, publicar un libro, y otro, porque a lo mejor pues están presentándose a una oposición y si tiene un libro publicado les da más puntos. Bueno, pues a lo mejor a los segundos les importa un poco menos los acabados, resultados, o porque probablemente tampoco quieran publicar. Exacto, y que todo el mundo lo vea, ¿no? Exacto. Pero para los primeros, para este primer grupo, que es, oye, joder, es mi sueño, de verdad, siempre que yo tenga un libro publicado, me gustaría que lo leyera X número de gente o que llegara a tal nicho de mercado, las prisas no son tus mejores amigas jamás. Sí, exactamente. Creo que hay que tener mucha paciencia, así como todo el proceso, como lo hemos hablado en el último capítulo también, cuáles son los pasos de la autopublicación. Creo que es muy importante no saltarse esos pasos. Claramente no tienes que hacer cada mini cosa de las que hablamos en el último episodio, que si no sabes de qué estamos hablando, pues pueden correr a verlo. Pero, o sea, como decía, no tienes que hacer cada mini paso, pero sí es muy importante no saltarte esas 4 etapas principales que al menos nosotros consideramos que son las necesarias para que tu libro sea exitoso en el mercado. Pues no es que no tengo ningún punto más que añadir. Pues muy bien, entonces podemos pasar ya, estamos en el punto número 7, vamos a por él. Muy bien, hoy día un video express. Bueno, entonces, como séptimo punto, algo que también es muy importante es no haber hecho o no promocionar tu libro de la correcta, o sea, de una manera correcta o óptima, o suficiente en este caso. No, es que hay muchos objetivos. Es como, o sea, promocionar tu libro, como ya lo hemos hablado y siempre lo repetimos y se los decimos a los autores por correo, por email, en las redes sociales y todo. La promoción del libro empieza mucho antes de que el libro esté publicado para el mercado. Eso es. Entonces, creo que hacer una promoción que no es tan satisfactoria o que no llega a tanta gente o que empiece muy tarde, pues eso también va a hacer que tu libro no llegue a tantas personas o que se demore más en crecer en el mercado. Sí, o incluso una mala promoción, ¿no? Exacto. El ejemplo que poníamos con lo del libro infantil es esto, ¿no? Al final no es solo hacer una mala estrategia, o sea, no es solo hacer una estrategia vaga o que no llega a tiempo, o ineficiente o escasa, sino hacer una mala. Exacto. De repente sí, te has tenido mucho tiempo planeando esa promoción, pero es que no es una correcta promoción. Exacto, o sea, saber dónde está tu público objetivo, qué les gusta, dónde los puedes encontrar, para saber más o menos por dónde ir y a dónde llevar tu libro, a qué lugares. O sea, si tienes, por ejemplo, un libro de cocina, pues claramente a una escuela no vas a ir a promocionar. Bueno, puede ser una escuela de cocina, pero no una escuela infantil. Una escuela, claro, me refiero a eso. Exactamente, eso quiere decir. Y ya está. Pero estos pequeños puntos y detalles son los que tenéis que tener en cuenta a la hora de... y nada, o sea, creo que eso vendría a ser una mala promoción de tu libro, que es un error súper común que muchas personas que son nuevas en esto pues suelen cometer. Sí. Luego, pues como octavo punto... Este me encanta. Wow, este es un melón. Este es un melón. Me encanta este melón. Me encanta... como octavo punto también es saber que estás entrando a un mercado donde hay muchísimas opciones. Entonces, es saber también qué precio va a tener tu producto en el mercado. O sea, cuánto vale el producto que te estás ofreciéndole al público. No es, o sea, todo el mundo siempre va a valorar el trabajo que cada uno está haciendo y cada minuto y cada segundo que tú te matas escribiendo, editando, pues todo, claro, todo eso es un esfuerzo bien grande y debe valer un precio. Pero también sabemos que el mercado editorial no es
como el más... Es lo que iba a decir, me encanta este melón porque siempre está y bueno, pues por suerte, por desgracia, nuestros autores y autoras, no solo los nuestros, la gran mayoría ya lo saben que normalmente, no quiero generalizar porque sí que hay gente que vive de ello, pero normalmente de ser escritor o escritora no vives, o no solo vives de eso. Probablemente necesites tener un segundo o tercer trabajo, o sea, otra No, profesión. o sea, algo a la par, ¿no? Exacto, o sea, por eso digo que este melón me encanta, porque al final con lo del precio siempre hay como muchas dudas, qué precio pongo, porque según el precio que ponga, tanto me llevo, o si se vende, o a lo mejor con este precio se vende más, pero gano menos, no sé. Es un tema delicado. Hay que tener en cuenta que probablemente no vivas única exclusivamente de publicar y vender libros. Entonces tienes que analizar muy bien, como dice Astrid, a qué mercado entras. El precio que tienen otros libros de tu género es súper importante. Y creo que algo importante de mencionar es que también en nuestra página web, a todas las personas que decidan trabajar o no con Books on Demand, nosotros ofrecemos una calculadora de precios, que es una herramienta gratuita para todo el mundo, donde según las características de tu libro, nosotros te damos una idea de cuánto podría valer tu libro en el mercado, como, ¿cómo se diría? O sea, teniendo en cuenta todos los gastos que se está haciendo según las características de tu libro. Entonces, según eso, pues lo que vas a invertir o lo que invertiríamos en la producción del libro, pues cuánto debería costar tu libro en el mercado. Que claro, o sea, también nosotros queremos que la gente pues tenga buenos márgenes y es lo que nosotros le decimos. Entonces, creo que eso es una herramienta muy, muy útil y que muchas personas pueden utilizarla y que la utilizan nuestros autores cuando deciden un precio. Sí, sí, sí. Porque claro, también es importante mencionar que no sé cómo lo manejan en otras empresas, pero en Books on Demand cada autor decide el precio de su libro. Nosotros no tomamos ningún tipo de decisión. Hombre, hay un mínimo que sí que tienes que ponerle porque es el que corresponde a impresión, distribución, comercialización, pero a partir de ahí... Sí, o sea, acá es autopublicación, cada uno hace solo, cada uno decide solo y la última palabra siempre la va a tener el autor o la autora. Exacto. Venga, Astrid, vamos a por el noveno... Hoy día tengo 7. El noveno y 10º punto. Buah, es que estos... Pues el 9º punto también creo que es súper importante porque vendría a ser cómo conseguir las reseñas para tu libro o conseguir las reseñas, ¿no? Sí, las críticas, los comentarios. Exactamente, o sea, cómo hacer que personas lean tu libro y te den una valoración de él o sobre él. Entonces creo que también hay muchos errores que se cometen en este punto porque por querer, bueno, personas que recién empiezan o algo en este mundo editorial, pues por querer tener algún tipo de valoración, algún tipo de respuesta, algún tipo de feedback, pues probablemente tratan de decirle a un familiar cercano, a alguien que no tenga una opinión imparcial sobre el trabajo que tú has hecho. Y entonces no es tan real la opinión que tú recibes. Entonces... Eso lo decíamos también en el otro podcast, en otro capítulo, que está genial y nos alegramos un montón de que nuestros papás, mamás, abuelos, abuelas nos quieran tantísimo, pero quizás no son las personas más adecuadas para escribir una crítica o una reseña sobre nuestro libro. Bueno, porque nos quieren demasiado, al final pues no van a ser tan imparciales. Exactamente. Entonces creo que también el tema de las reseñas es importante porque, claro, lo mencionamos en el episodio pasado y es importante tener reseñas de tu libro porque son personas que están dando una opinión, una crítica constructiva de tu trabajo, ¿no? Pero también hay que saber quiénes pueden hacer esta reseña y quiénes deberían dar la opinión. O sea, que la opinión sea imparcial, que eso es lo importante, porque no queremos... Como Bea menciona, pues nuestra familia siempre no nos va a dar como por la espalda, ¿no? Hay familias y familias, ¿no? Pero... bueno. Y bueno, por ir acabando ya, es que este también es duro, este último punto. Ya, que creo que va un poco de la mano también con lo que acabamos de mencionar, pero sí, o sea, también tomarse las críticas demasiado personales. O sea, creo que al momento que tú decides ser una persona independiente y ofreces un servicio, un producto... En el momento que te haces persona pública, digamos, más o menos pública, ¿no? Sí, o sea, si eres nuevo, pues no va a ser tan público, pero al momento de que tú decides ofrecer un servicio o producto, creo que no a todo el mundo le va a gustar siempre lo que tú haces, ya sea un producto o servicio. Entonces, claro, o sea, cada uno puede tener una opinión, cada uno puede estar feliz o no, cada uno también tiene una experiencia personal con el producto o servicio que decide adquirir. Entonces,
O Si sea, es que aquí el secreto es no tomárselo personal, porque así como hay personas Es que duro, les gusta Books on Demand, hay gente que también no está feliz de repente trabajando con sí, nosotros. Sí. Hombre, yo aquí veo una pequeña diferencia en el sentido de, al final, pues, esto es mi trabajo y, bueno, pues, yo creo que al final todo el mundo su trabajo, pues, tiene asumido que a veces que va a recibir un buen feedback, a veces que va a recibir un malo, pero encima, cuando hablamos de escribir un libro y de publicar un libro, se convierte en algo no tan en laboral, sino más personal. Exacto. Pues digo que es un poco difícil gestionar las malas críticas, los comentarios negativos. Yo creo que es una persona que lo lleva bastante mal, es decir, o sea, a mí no me critiquéis ahora aquí debajo en comentarios, porque no, yo me voy. No, Okay. No se preocupen, que no lo va a leer. No me lo voy a prohibir. No, pero es que es bastante complicado, entonces... Sí, A ver, yo creo esto que... también hay que trabajarlo desde el principio, es decir, en el momento que te puedes escribir, pues contratas también unos servicios de psicología. Sí, pero a ver, yo creo que en realidad cuando estás ahí es como, o sea, para una persona que está metida en el mundo, no sé, voy a poner un ejemplo súper tonto, pero alguien igual, que está dale. en TikTok o alguien sí, o sea, esos comentarios donde te cae puro hate, eso cuenta. O sea, cuenta porque hace que tu cuenta sí, crezca. Claro. O sea, cuidado, que son importantes tanto los seguidores como los haters, O sea, si lo ven de una manera de promoción, pues comentarios malos o buenos, pues sean buenos o no, pues están hablando de tu libro. Exacto, es lo que te voy a decir, que no importa que hablen bien o mal, mientras hablen. Exactamente, pero claro, o sea, si lo vemos desde una manera más... en cuanto a lo que crítica como tal se refiere, sí, que o sea, no tomárselo malas. Sí, creo que... No caer en el error de... Esto es para cuando tienes un producto o un servicio y también para la vida en general, ¿no? O sea, si vas a estar ofendiéndote por cada cosa que escuchas o que... No nazcas, el que tiene miedo a morir que no nazca. Sí, o sea, yo creo que... No sé, es que... Ya, para mí este tema es como un punto bastante fácil de llevar. Nos puede dar para otro capítulo de podcast, habla Sí. simplemente del error de tomarse Yo creo que a mal las se aprende mucho con el tiempo, se aprende también en el camino de la autopublicación, de cuando uno entra al mercado comercial en general, porque el producto y el servicio pues no tiene que gustarle a todo el mundo. O sea, por eso es que también hay tantas opciones no en el somos mercado. un billete de 500, no podemos gustarle a todo el mundo. Exactamente. Entonces, nada, o sea, nuestro consejo creo que es como, tómatelo personal. Esto es solamente, no es contra ti. No es contra ti. Es simplemente pues porque la gente tiene derecho a opinar y cada uno puede decir qué le gusta y qué no. Pero está bien. Pues bueno, me encantaría seguir la verdad con este punto. A lo mejor lo apuntamos como puntos para un podcast. Pero tenemos que ir terminando. Verdad. No sé, ¿te gustaría decirles algo en plan, como resumen conglomerado? Creo que un resumen. Bueno, hoy día no tenemos que repetir como los 10 pasos porque ha sido un video bastante breve y pues si quieren ver de nuevo. Sí, pero bueno, yo creo que más en resumen es eso, que va a haber errores. Errores van a haber, sí. Pero que teniendo una pequeña guía, entre comillas, como la que os acabamos de dar, de cuáles pueden ser los más probables o posibles, pues ya vamos a conseguir evitar unos cuantos. Exacto. Y a partir de ahí, pues bueno, seguir probando suerte, seguir tocando la puerta. Igual también cada error... poco a poco. Cada error también te ayuda a aprender algo nuevo. O sea, si llegas a cometerlo porque no sabías o de repente no conocías otra opción que era un poco mejor o algo, pues está bien, o sea... Aquí nadie nació aprendiendo y creo que todos tenemos derecho a equivocarnos y a hacerlo. O sea, mientras al final estés feliz con el resultado y con lo que tú estás haciendo, pues da un poco igual. Entonces, pues nada, un capítulo más exitoso. Súper exitoso de podcast, el podcast de BOD. Nos vemos en el siguiente capítulo y ya saben, gracias. Como siempre, activen la campanita. Me encanta decir eso. Activen la campanita, regístrate en BOD y bueno, cuéntenos también en los comentarios qué otros temas les gustaría que hablemos, que si necesitan ayuda con algún tema en específico que de repente nadie habla y pues nosotros aquí estamos, ¿no? Okay. Para hablar de las cosas que nadie te dice. Efectivamente. Bueno, entonces nada, gracias. Muchas gracias. Y nos vemos. Chao. Adiós.